Vamos a trabajar un programa para explicar la lógica tipo char o carácter. Se nos pide un programa que convierta un código ASCII a su equivalente numérico dentro de la tabla ASCII. Entonces, primero hay que hablar de en qué consiste la tabla ASCII. La tabla ASCII contiene 256 descripciones simbólicas para poder darle órdenes a la computadora mediante símbolos que nosotros como seres humanos manejamos. En realidad, estos símbolos para la computadora no existen. Lo que existen es la versión numérica equivalente de estos símbolos. Entonces, los caracteres más comunes o cómo se organiza el código ASCII es: los primeros 32 caracteres son de control y los más populares son el número 13, que corresponde al símbolo de nueva línea, y el 0, llamado también null, y no tiene una descripción simbólica. Esto lo hace muy útil para finalizar estructuras de datos. También tenemos al universo de las minúsculas. Las minúsculas comienzan en el número 97 y terminan en el 122. Y las mayúsculas comienzan en el número 65 y concluyen en el número 90. Eso quiere decir que la letra A mayúscula, numéricamente hablando, para la computadora es el número 65 y la letra Z es el número 90. Gracias a este valor numérico es que hay aplicaciones que pueden ordenar cadenas, porque el símbolo A está representado por el número 65, el símbolo B por el 66, el C por el 67 y así sucesivamente. De esta manera la computadora tiene un criterio numérico para hacer el ordenamiento. Y gracias al orden que se tienen dentro de la tabla ASCII, también es posible hacer, por ejemplo, conversiones de minúsculas a mayúsculas. Si se observa, numéricamente hablando, entre las minúsculas y mayúsculas existe una diferencia de 32. Eso significa que si quiero convertir de una minúscula a una mayúscula, necesito restar 32, y si quiero hacer el proceso contrario, convertir de mayúsculas a minúsculas, necesito sumar 32. Entonces, esa sería un poco la lógica de tipo carácter, de tipo char. El código ASCII originalmente era un código de 7 bits que iba del número 0 al 127. Posteriormente se añadió un bit, y el cual anteriormente ese bit era de control, y se añadió una descripción de símbolos mucho mayor. Entonces, arriba del 128 aparecen, por ejemplo, en nuestro idioma español, pues utilizamos las ñes, ¿no? Y la ñ minúscula es el 164 y la ñ mayúscula es el número 165. La A acentuada es el 160, la E acentuada es el 144. Eso quiere decir que en el idioma español es más complicado trabajar con aplicaciones que manejen tipo dato char, porque la estabilidad numérica no existe una estabilidad numérica como sí lo es para el idioma inglés, ¿no? Que no tiene acentos ni ñes. Entonces ellos con sumar y restar 32, pues es más que suficiente. En el idioma español no, en el idioma español hay que considerar excepciones. Otro grupo de caracteres muy demandados son los dígitos, que van del 48 al 57, ocupando el símbolo 0, el número 48 y llegando al 9 con el número 57. No confundir
el 0 como posición de la tabla ASCII con relación al dígito 0. El dígito 0 sí tiene un valor, el cual es 48, y el 0 numérico de la tabla ASCII no tiene una descripción simbólica. Y repito, eso lo hace ideal para finalizar estructuras de datos, finalizar arreglos, finalizar listas, árboles, en fin. Y uno de los caracteres más utilizados por el correo electrónico es el símbolo arroba, que ocupa el número 64 en el código ASCII. Entonces, el código ASCII debe de contener una descripción de todos los símbolos posibles a utilizar en la computadora. Por supuesto que 256 símbolos para los requerimientos actuales son pocos. Y como un esfuerzo para poder tener todos los símbolos del mundo, vamos a decirlo así, pues ya existe una versión de 16 bits que es el código universal, bueno, que no corresponde explicar en este momento. Entonces, para poder resolver cualquier programa que implique lógica char, pues debemos de conocer que existe una tabla la cual contiene la descripción de lo que podemos o no podemos utilizar. Ahora, si nos vamos a un lenguaje de programación, pues va a depender de cómo el lenguaje de programación implemente su tipografía de datos para resolver el problema. Entonces, la base de la solución aquí es lenguaje C. ¿Qué pasa con lenguaje C? Lenguaje C trabaja 3 tipos de datos básicamente. Tiene más. Tiene el tipo de dato char, el tipo de dato entero y el tipo de dato flotante. Pero no basta trabajar con el tipo de dato. El tipo de dato es únicamente para reservar el espacio en la memoria. Realmente el trabajo fuerte de entrada y de salida lo hacen los formatos. Entonces se van a tener formatos para trabajar en modo carácter, en modo entero, cadena y flotante. Entonces vamos a tener estos formatos como los formatos de batalla y estos tipos de datos como los más utilizados. Si nos vamos al programa, tendríamos que declarar una variable de tipo carácter. Lenguaje C da el mismo nombre al tipo de dato char y le sirve para trabajar en formato entero o trabajar en formato entero pequeño o trabajar en formato char. Entonces, el tipo de dato char podríamos decir que tiene 2 usos. ¿Cómo puedo establecer la diferencia? Si lo dejamos como char, entonces queremos utilizarlo como entero pequeño. Y si quiero utilizar toda la tabla ASCII, el tipo de dato a definir va a ser un carácter sin signo. De esa manera puedo alcanzar todas las descripciones que la tabla ASCII puede manejar. Entonces con esto, sobre todo los programadores de idioma español, cada que necesitemos trabajar programas que involucren caracteres, vamos a definir como un signed char. Si no lo definimos como un signed char, podemos tener problemas en alcanzar todos aquellos códigos que están arriba del número 127. Bien, entonces se necesita habilitar una variable de tipo unsigned char, en este caso símbolo, y solicitarle al usuario que proporcione el carácter que quiere visualizar numéricamente. Entonces, al llegar a esta instrucción de código, a la instrucción scanf, pues él puede decidir un símbolo en particular de los que el teclado de la computadora disponga. Supongo que el usuario escribe en esta parte del programa
el símbolo arroba y presiona Enter. ¿Qué va a hacer el programa inmediatamente? El programa inmediatamente va a hacer una visualización, un despliegue de salida en formato carácter. Entonces apreciaríamos nuevamente el arroba y su equivalencia en formato numérico. Entonces este formato se asocia con esta variable y este formato se asocia con esta variable, que en este caso son las mismas. ¿Y qué se va a visualizar en la pantalla? Pues el formato carácter de la variable símbolo y el formato entero del símbolo arroba. Entonces se va a visualizar el número 64, ¿no? Entonces, la lógica char tiene que ver con el código ASCII. Realmente no tiene que ver con esquemas de programación, ¿no? Es más bien con el conocimiento de la forma en cómo la computadora trata la información carácter, ¿sí? Entonces, no basta con manejar un tipo de dato como en la mayoría de los lenguajes de programación, sino también hay que manejar adecuadamente el formato.